La Constitución no solo tiene un coto vedado pequeño, como el norteamericano, sino que un coto vedado amplio. Y ese coto vedado incluye una cierta hostilidad al Estado empresario, lo que acaba de mencionar Álvaro, una cierta concepción del principio de subsidiariedad, entendido de manera muy específica, una autonomización del Banco Central de carácter constitucional que no conoce, digamos, que no es común en el mundo contemporáneo. Mientras más cosas yo incluyo en la Constitución, más judicializo la política. Más relevantes se vuelven quiénes son los que van a interpretar esas normas que están en la Constitución de carácter económico o de cualquier otro. Mientras más minimalista sea la Constitución, pero mientras más democrática sea, mientras más deje que el coto vedado de la democracia, aquello que la democracia no pueda tocar, sean cosas básicas, violaciones groseras a los derechos humanos, como la tortura, como el habeas corpus, la violación, digamos, a el derecho a la libertad personal. Gracias. Dejamos un espacio para que distintas personas ensayen distintas estrategias económicas. La idea de la Constitución plena de José Luis Sea es que uno tiene que incorporar elementos económicos en la Constitución, porque si no se corre el riesgo de que grupos que no creen en el mercado, por ejemplo, ensayen estrategias de desarrollo económico catastróficas. Mi impresión es que países como Nueva Zelanda, como Australia, que no tienen una carta de derechos, que no tienen, lo han hecho bastante bien, han ensayado distintas alternativas. Y yo entiendo la seducción. La izquierda pasó de creer que la Constitución y el derecho eran un obstáculo al cambio social. La izquierda socialdemócrata a veces cree que poniendo derechos sociales en la Constitución y dándole mucha justiciabilidad va a llegar a un grado de emancipación social. El derecho a la igualdad constitucional, entendida en sentido estricto, es una cuestión que es altamente emancipatoria a nivel cultural. Pero en términos de mejorar la distribución del ingreso o terminar con la pobreza, lamentablemente hasta ahora, la vía de constitucionalizar modelos económicos no ha demostrado ser eficiente. Gracias. Idea de que el derecho de propiedad debía adaptarse siguió en nuestra tradición constitucional desde la Constitución del 25 y sobrevivió el proceso de la Constitución del 80, que es lo más interesante, ¿no? Nuestra Constitución dice lo que yo les leí en un comienzo, pero la verdad es que el proyecto que elaboró la Comisión Ortúzar fue mucho más amplio del proyecto que finalmente aprobó el Consejo de Estado. El proyecto original decía lo siguiente: solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social. La función social de la propiedad comprende cuánto exijan los intereses del Estado, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas. Hasta ahí estamos, digamos, parejo con lo que pasa hoy día. Pero además el mejor aprovechamiento de las fuentes de energía productivas en el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes. Para promover, señalaba en el inciso aparte, para promover el acceso de un mayor número de personas al dominio privado, la ley propenderá una conveniente distribución de la propiedad y la constitución de la propiedad familiar. Yo pienso que la regulación actual del derecho de propiedad de la Constitución del 80, y voy a ser conservador en este respecto, digamos, es buena. Es buena porque reconoce el rol del legislador como ponderador de intereses públicos y privados en la afectación de los derechos de propiedad. Una Constitución nueva debe abordar el tema de las limitaciones expropiatorias. Actualmente la limitación expropiatoria está en tierra de nadie, digamos, depende del Tribunal Constitucional en sede de inaplicabilidad, y no porque las sentencias han sido buenas hasta ahora, como decía el profesor Correa en el primer panel, digamos, tenemos que entregarnos ciegamente a lo que pueda definir el Tribunal Constitucional, cuyos miembros cambian y es sensible también al quehacer político. Y en ese sentido pienso que es razonable considerar la posibilidad de, ya sea establecer criterios específicos para la determinación de esa esencia, para la determinación de cuándo una limitación pasa a ser realmente expropiatoria, o bien derechamente, como pude apreciar del derecho comparado de la Constitución holandesa, entregar la posibilidad de que sea la ley la que defina cuándo una limitación es expropiatoria. Muchas gracias.
la doctrina mayoritaria, que ha devenido hegemónica en el constitucionalismo chileno desde el golpe de Estado, ha desarrollado y ha defendido una concepción más bien idealista de los derechos fundamentales, ¿vale? Como si el concepto de los derechos, como si el contenido esencial de los derechos, estuviera en alguna parte, más allá incluso del proceso político, más allá de la decisión normativa, incluso a veces más allá de la Constitución. Porque según como nosotros comprendamos el orden público económico, es decir, la posición que tendrán las empresas en la economía y la posición que tendrá el Estado en la economía, vamos a tener prácticamente por necesidad definidos también la forma como se van a garantizar los derechos fundamentales de carácter social, económico y cultural. Particularmente en un modelo como este, donde la satisfacción de los derechos está entregado al mercado. En este caso concreto, el espacio de disputa no está en el texto constitucional, está en la forma como las instituciones constitucionales han sido desarrolladas por los intérpretes. Porque efectivamente la labor de los intérpretes, tanto la labor de los intérpretes institucionalizados, el legislador, el Tribunal Constitucional, como los no institucionalizados, el pueblo, la protesta social y la doctrina, es precisamente realizar propuestas del desarrollo de lo constitucional, interpretar la norma constitucional para proponer interpretaciones que permitan desarrollar, especificar los contenidos constitucionales, porque generalmente son declaraciones abiertas e indeterminadas lo que contiene la Constitución. Es que este momento constituyente es una oportunidad, es una gran oportunidad, no para llevar a la Constitución concepciones de izquierda del Estado empresario, no para llevar a la Constitución concepciones alternativas al orden público económico, sino para revisar democráticamente lo que hasta ahora ha sido la interpretación dominante en materia de orden público económico, para desnaturalizar instituciones que tienen mucha más raíz en la doctrina que en la Constitución. Muchas gracias. En la Constitución hay un criterio competencial, como dice Jaime, hay una regla general y hay una excepción. No hay total simpatía por el Estado empresario, pero no hay un bloqueo por el Estado empresario. Prueba que esto no es un problema necesariamente constitucional. ¿Cuántos proyectos de ley fueron enviados hasta el año pasado, en 25 años de vigencia de la Constitución, creando empresas estatales? Ninguno. Hasta la AFP estatal y la ampliación del giro de NAP, ninguno. Entonces aquí hay un tema de que el criterio político y legislativo ha sido poco amistoso con el Estado empresario, y ahí serán las condiciones económicas de lo que haya ocurrido en su vida. Yo sí creo que hay una zona donde hay un consenso, que es la disciplina fiscal que Chile ha exhibido y que tiene algunos toques en la Constitución. Pienso que eso debiera estar. La pregunta es, ¿queremos flexibilizar la autonomía del Banco Central? Hay un consenso que el Banco Central bien, se tiene que coordinar, los economistas tienen que opinar, ahí hay un tema. Creo que tenemos que enfrentar el tema del libre emprendimiento. El derecho a desarrollar una actividad económica está ahí en el 1921, está como libertad de industria y comercio en la Constitución del 25, está en la Constitución italiana como derecho a desarrollar una actividad económica, está en la Constitución española como economía de mercado, está en la Constitución alemana como libertad de asociación con su dimensión comercial. Tenemos que decir algo. Yo creo que se está produciendo una revalorización ahora de que el emprendimiento privado, bueno, es importante también. Pienso también, estimados contertulios, que hay que decir algo del Estado empresario. Lo que está hoy día, tal como dice Jaime, a mí me parece razonable. Pero ¿por qué me parece razonable? Porque, ¿de dónde viene esta norma? Esta norma dice, bueno, sabe señor, si usted quiere crear empresas estatales, justifíquelo, convenza a 50+1, y si quiere darle reglas especiales, tributarias, ciertos privilegios, etcétera, bueno, también justifíquelo, pero ahí está la ley.